Muy bien, abran su Biblia por favor al primer libro de los Reyes en el capítulo 22. Primer libro de los Reyes en el capítulo 22. Y mientras ustedes se encuentran en esa porción de la Escritura, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias una vez más. Gracias por el tiempo de alabanza que hemos tenido. Gracias, Señor, por la habilidad de reunirnos en este lugar y poder seguir, Señor, adorándote, alabándote, poder seguir estudiando tu palabra. Gracias, oh Dios, porque sabemos que tú vas a proveer un lugar para nosotros en donde podamos establecer tu iglesia, no nuestra iglesia, tu iglesia, y de ahí llevar el mensaje del Evangelio a gente que quizás todavía no lo ha escuchado o que no tiene una iglesia cerca, Señor. Padre, estamos confiando en ti y ponemos nuestra confianza en ti siempre para que tú hagas en nosotros y a través de nosotros lo que tú quieres hacer. Bendice este tiempo en tu palabra, Señor, y ayúdanos a recibir de ella por medio de tu Espíritu Santo lo que quieres que recibamos. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús y todos decimos amén. Muy bien, entonces la semana pasada vimos el fin del rey Ahab, que fue, yo creo que se ha catalogado como el rey más horrendo que tuvo Israel en toda su historia. Aunque tuvo muchos reyes medio federales, pero él fue el que más ofendió al Señor, él fue el muy violento, fue el que más desobedeció, etcétera, etcétera. Pero lo vimos curiosamente junto con Mefiboset. Qué bárbaro. Traigo a Mefiboset en la mente. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el rey que vimos? ¿Mande? No escucho. Josafat. Lo miramos de la mano con Josafat yendo a rescatar un terreno que el padre de Ben-Hadad, el rey de Siria, le había quitado a Israel. Y lo vimos como los dos van juntos a recuperar este terreno, pero en el transcurso de la batalla, Ahab muere. Quiso mandar a Josafat por adelante, lo quiso mandar a él, ¿se acuerdan? Le dijo que él se vistiera de rey, etcétera, etcétera, y él se iba a disfrazar para que no lo atacaran, pero el Señor ya andaba detrás de él y alguien tiró una flecha y la flecha voló y la flecha entró por en medio de las coyunturas de su armadura y Ahab murió. Hoy, en el capítulo 22 del primer libro de los Reyes, vamos a seguir en el versículo 41, en donde se nos van a dar más detalles acerca del reinado de Josafat. Platicaba con una hermana esta semana o la semana pasada y estaba ella queriendo saber si había habido algún rey que hiciera lo bueno delante de los ojos de Dios. Y Josafat, eso es lo que se nos va a decir que hizo. Sin embargo, no lo hizo perfectamente, ¿ok? No vayamos a pensar que porque se dice en la palabra de Dios que Él hizo lo recto delante de los ojos del Señor, quiere decir que lo hizo perfectamente. Nadie puede ser perfecto, ¿sí? Pero a veces lo que sucede es que creemos que porque el nombre de alguien está en las Escrituras y porque dice que hicieron lo recto delante de los ojos de Dios, creemos que todo lo que hizo fue perfecto. Y me he dado cuenta de una cosa, que a veces nosotros somos más exigentes con la gente de lo que inclusive Dios es con la gente. Esperamos de ellos perfección, solamente porque tienen una posición de liderazgo, solamente porque están al frente de una iglesia, solamente porque son las personas que se ven, ¿verdad?, por todos los demás. Pensamos que deben de ser perfectos y no deben de ser perfectos. Dios no espera perfección de nadie, pero nosotros somos muy exigentes con los demás. Sí, entonces tenemos que tener mucho cuidado de no pensar que porque un rey es mencionado en las Escrituras como alguien que fue recto delante de los ojos del Señor, quiere decir que todo lo hizo bien. Sin embargo, en Josafat tenemos un ejemplo de alguien que siempre buscó agradar a Dios. Lo tenía en el versículo 41 de Primera de Reyes, capítulo 22, en donde dice: Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá cuando Ahab llevaba 4 años de reinar sobre Israel. Ahora, esto solo nos está dejando saber que cuando Josafat comenzó a reinar en el reino del sur, Ahab ya tenía 4 años reinando en el norte. Porque recuerden, Ahab ahorita, después de la semana pasada, ya murió. Entonces no está diciendo que todavía está vivo, simplemente nos está dejando saber que él estaba reinando cuando Josafat comenzó a reinar. Versículo 42 dice: Josafat tenía 35 años cuando subió al trono y reinó 25 años en Jerusalén. 35 y 25, 60. Quiere decir que a los 60, qué joven, ¿verdad? Curioso, los que tenemos cerca de 60 años,
Todavía no llegamos, nos faltan un par, pero los que tenemos, decimos que alguien murió a los 60 años y decimos, qué joven estaba, ¿verdad? En realidad no estaba tan joven. Ya estaba medio caminado, pero entre más viejos nos hacemos, ¿verdad? Decimos, alguien murió de 75. Hoy estaba joven todavía, ¿verdad? Y yo creo que podemos morir de 100 años y de todas maneras, estaba joven, le quedaba mucha vida por delante. Y yo nada más le pido a Dios unos 2, 3 años más para dejar a mis hijos bien entrenados en lo que tienen que hacer. Y luego, Señor, por favor, ya es tiempo. Ya me duelen mucho las rodillas cuando me levanto. Si ya se me están empezando a olvidar cosas. Y hay cosas que no se me olvidan simplemente porque nunca me las quito. Sí, porque si me las quitara, se me olvidara dónde las dejara, ¿verdad? Me da tanto gusto que las llaves de los carros nuevos no tenga uno que ponerle la llave para prenderlos, que simplemente tiene que traer el fob colgado y cuando se sube al carro le aplasta el botón y prende el carro, ¿verdad? Pero me acuerdo cuando tenía que traer las llaves. ¿Dónde dejé las llaves? Y mi esposa ahí ayudándome a buscar las llaves. Muchos creen que las mujeres pierden las llaves. ¿Saben qué? Los hombres, calle, boca, para lengua. Y las mujeres siempre las encuentran ellas solas. Los hombres siempre necesitamos que nos ayuden a encontrarlas, ¿verdad? Vieja, llama a mi teléfono porque no me acuerdo dónde lo dejé. Ya me acordé, está en el carro, ¿verdad? Y luego cuando cometemos el error de ponerlo en silencio, ¿verdad? Andamos, ¿en dónde es? ¿Verdad? Entonces ya cuando todas esas cosas empiezan a pasar, ¿sabes qué, Señor? Ya es tiempo, ¿verdad? Ya es tiempo, ¿verdad, hermano? Usted diga, ¿está listo? ¿Cree en el Señor Jesucristo? Si Él lo llamara ahorita, sabe que iba a ir al cielo. Derechito, gloria a Dios, yo también. Vámonos. Entonces Josafat tenía 35 años cuando subió al trono y reinó 25 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Azura y era hija de Silhi. Y Josafat siguió siempre el buen ejemplo de Asa, su padre. E hizo lo recto a los ojos del Señor. Sin embargo, noten que dice, no se quitaron los altares de los montes, sino que el pueblo siguió ofreciendo en ellos sacrificios y quemando incienso. Y aquí es en donde podríamos decir, wow, Josafat, hiciste lo recto delante de los ojos del Señor, hiciste lo bueno que hizo tu padre Asa, pero en el mismo momento, en la misma historia se nos dice que no derribaste los lugares, no quitaste los altares de los montes y dejaste que el pueblo siguiera ofreciendo en ellos sacrificios y quemando incienso. Y de repente se ponen a ver, bueno, pero ¿cómo es? Porque hizo lo recto, pero esto no lo hizo. Entonces, ¿cómo dice la Biblia que hizo lo recto, pero esto no lo hizo? Y ahí es donde nosotros empezamos a tomar determinaciones, ¿verdad? De que hizo lo recto, pero entonces no hizo lo recto. El Señor debería de condenarlo, el Señor debería de dejarnos saber por qué. ¿Cómo es posible? El Señor entonces está... Por un lado dice una cosa, pero por el otro lado dice otra cosa. ¿Okay? Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque si no estudiamos las Escrituras a fondo, esa es la impresión que podemos tener. Pero vamos a ver ahorita que ese no fue el caso por completo. Ese no fue el caso, eso no fue lo que sucedió. Pero dice que ahí siguió el ejemplo de Asa, su padre. Entonces la pregunta es, aunque ya lo estudiamos, ¿qué fue lo que hizo Asa, su padre? Porque Asa lo estudiamos cuando estábamos en el capítulo 15 de Primera de Reyes, pero ahorita ya se nos olvidó, ¿no es cierto? ¿Alguien se acuerda de lo que hizo Asa, el padre de? ¿Verdad que no? Entonces vamos a ver lo que hizo. ¿Okay? Noten en sus Biblias unas cuantas páginas hacia la izquierda, en el capítulo 15 del primer libro de los Reyes. Allí en los versículos 12 al 15 vamos a ver lo que Asa, el padre de Josafat, hizo, que luego Josafat siguió su ejemplo. Noten, Primera de Reyes capítulo 15, versículos 12 al 15 dice, hablando de Asa, desterró del país a los que practicaban la prostitución entre hombres en los templos paganos. Esto era algo muy practicado en la antigüedad. Había mujeres prostitutas, pero también había hombres prostitutos que servían dentro de los templos paganos, porque una de las cosas que los paganos más adoraban era la sexualidad, el sexo, ¿sí? Esa es una de las cosas que más
adoraban, era una de las cosas que más les atraía, eran las cosas que más... Es como nuestra sociedad ahorita está sobresexualizada, ¿no es cierto? Hay un gran pleito en el estado de Florida porque el gobernador no quiere que a los niños de kinder hasta el 3er grado se les enseñe nada acerca de la homosexualidad, ni del transgénero, ni nada de eso. Quiere que los dejen inocentes de cualquier cosa sexual para que sus padres les enseñen, hasta que lleguen al punto en el que quizás puedan razonar y puedan entender lo que se les está diciendo. Y la gente está enchilada porque el gobernador, y le llamaron a la ley que pasaron ya en Florida, la ley no digas gay. Okay, ese no fue mi rima, okay, así quedó. La ley no digas gay. Porque están diciendo que lo que la ley hace es que no quiere que se mencione la palabra gay en ningún lado. Y no es cierto, lo único que quieren es que no se sexualice a los niños del kinder al 3er grado de primaria. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes, si tienen niños entre kinder y 3er grado de primaria, quieren que sus maestros y maestras en la escuela les enseñen acerca de lo que es ser gay, acerca de lo que es ser transexual, acerca de lo que es ser queer? ¿Cuántos les gustaría que eso sucediera? ¿Verdad que no? Entonces, eso era lo que sucedía en aquel entonces. Y Asa, el papá de Josafat, desterró del país a los que practicaban la prostitución entre hombres en los templos paganos y derribó todos los ídolos que sus antepasados habían hecho. Entonces, si Josafat estaba imitando a su padre, quiere decir que en algún momento hizo también esto. Quiere decir que lo que leímos en el primer versículo que leímos tiene que significar algo diferente, ¿no creen? ¿Verdad? Los estoy así poniendo así como que sí, pastor, díganos. Ok, cálmense. Versículo 13 dice, Amacá su madre le quitó el título de reina madre porque había hecho un ídolo de Ásera, al cual destruyó y le prendió fuego junto al torrente de Cedrón. Noten, o sea que ni a su madre le perdonó que fuera una idólatra. Hasta a su madre le quitó los ídolos que había hecho, el ídolo de Ásera que había hecho, lo destruyó y le prendió fuego junto al torrente de Cedrón. Versículo 14 dice, y aunque no se quitaron todos los altares de los montes, durante toda su vida Asa amó al Señor con todo su corazón. Entonces aquí estamos viendo una distinción entre unos altares y otros altares. Estamos viendo la distinción entre los altares paganos que se usaban para adorar a los ídolos paganos y otros altares. Ahorita vamos a ver la diferencia, no se me aceleren, ¿ok? Y aunque no se quitaron todos los altares de los montes durante toda su vida, Asa amó al Señor con todo su corazón. Versículo 15 dice, hizo que se llevara de nuevo al templo del Señor lo que su padre había consagrado, además del oro, la plata y las alhajas que él mismo dedicó. Ok, aquí viene la explicación y lo que pareciera ser como que se está contradiciendo. Debemos de tomar nota de que los lugares altos que se mencionan aquí no son los lugares altos dedicados a adorar a los Ásera y a los Baales en su segunda mención. En esos tiempos había lugares altos dedicados a Jehová y lugares altos dedicados a los ídolos. Había de los dos. Okay, había de los dos. Y en los lugares altos que estaban dedicados a Jehová era para que el pueblo de Israel que estaba en el reino del norte pudiera ir y adorar ahí, ¿sí? A Dios. Aunque en Judá, en Jerusalén, se tenía el templo del Señor. Sí, estos son tiempos de la historia en Israel que tenemos que tomar en cuenta antes de juzgar lo que estamos leyendo. Sí, entonces, en esos tiempos había lugares altos dedicados a Jehová y lugares altos dedicados a los ídolos. Y por lo que leemos en los recuentos de las obras de Josafat en Segunda de Crónicas, que vamos a ver ahorita, los primeros, los que eran dedicados a los ídolos, sí, los que fueron dedicados a Jehová, fueron dejados en pie. Pero los segundos, los que fueron dedicados a los ídolos, fueron derribados, como vamos a ver más adelante. Okay. Entonces, por eso no quiere decir que no derribó los altares, los lugares altos que estaban dedicados a los ídolos. Los que no derribó fueron los altares que estaban dedicados para honrar al Señor. Ahora, otra cosa a favor de Josafat fue que, a diferencia de su padre Asa, noten lo que dice en el versículo 44, Josafat hizo la paz con el rey de Israel.
Josafat hizo la paz con el rey de Israel. ¿Se acuerdan? En nuestros estudios pasados vimos cómo en el versículo 4, de hecho, de Primera de Reyes 22, vemos cómo Ahab va con Josafat y le preguntó: ¿quieres acompañarme a recuperar Ramot de Galaad? Y Josafat le respondió: tú y yo somos hermanos, nuestros pueblos también lo son, y tu caballería y la mía son una sola. Noten lo que hizo Josafat. Josafat reconoció el parentesco entre las personas que habitaban en el reino del norte y el reino del sur. Reconoció que eran hermanos, reconoció que venían de la misma familia, reconoció que todos eran hijos de David o de Salomón o de alguno de los otros descendientes de alguno de los otros patriarcas, y los vio como tal, como hermanos. ¿Sí? Y decidió que iba a ir con Ahab a tratar de recuperar Ramot Galaad. Entonces reconoció el parentesco que había entre los habitantes del reino del norte y del reino del sur. ¿Sí? Decidió tratar de reconciliar a los dos, aunque era difícil, sí, porque se había dividido el reino. ¿Se acuerdan? 2 tribus quedaron en Judá y las otras 10 se fueron al norte y empezaron a obtener diferentes culturas y diferentes maneras de hacer las cosas, y hubo división. Pero Josafat trató de reconciliar. De alguna manera trató de reconciliar. ¿Y saben qué? Nosotros también, ¿recuerdan lo que dice Pablo? Nosotros tenemos el ministerio de la ¿qué? De la reconciliación. Y eso es lo que debemos buscar hacer, reconciliar al hombre con Dios, sí. Pero también debemos nosotros buscar reconciliarnos con aquellos que en algún momento dado pudiéramos tener diferencias con ellos. Sí, no hacer las diferencias más grandes ni las divisiones más grandes, sino buscar reconciliarnos. Si todos somos cristianos, si todos somos hijos de Dios, si todos amamos a Dios como decimos que lo amamos, entonces vamos a amar a nuestro prójimo también. Y vamos a ver en nuestro estudio de Primera de Juan que aquel que diga que ama a Dios pero no ama a su hermano, ¿cómo es posible? Que ame a Dios a quien no ha visto, pero no ame a su hermano a quien sí ha visto. Entonces debemos de buscar esa reconciliación a como dé lugar. Y si nos tratan mal, y si nos hacen mala cara, y si nos dicen esto y lo otro, y etcétera, etcétera, nosotros tenemos que dejarle a Dios que Él haga lo que Él tenga que hacer para lidiar con ellos. ¿Sí? Nosotros no debemos por qué buscar vengarnos. Sí, hubiera sido muy fácil para Josafat quizás tener algo en contra de Ahab, y porque sin duda sabía la historia de Ahab, negarse a ir con él, pero buscó la forma de reconciliarse. Ahora, otra cosa que hizo también Josafat, ¿sí? Buscó convencer a Ahab de que buscara la dirección de Dios antes de emprender esa guerra. ¿Se acuerdan? Reconoció el parentesco, pero también buscó, ¿sí?, convencer a Ahab de que buscara la dirección de Dios antes de emprender la guerra contra Ben-Hadad. Noten ahí en el versículo 5 de Primera de Reyes 22, Josafat le dice a Ahab: pero te sugiero que antes consultes qué dice Dios el Señor al respecto. Aun cuando sabía, me imagino yo, Josafat, que Ahab estaba muy apartado de Dios, de todas maneras buscó la manera de convencerlo de que antes de emprender la batalla que iba a emprender, debía buscar el rostro de Dios sin consultar para ver qué decía Dios al respecto. Esa también es una gran lección para nosotros como cristianos, porque la palabra de Dios exhorta a que busquemos que los hombres y las mujeres se reconcilien con Dios, aun cuando para nosotros parezca difícil que esto se pudiera llevar a cabo. Sí, si conocemos gente que se ha apartado de Dios, conocemos gente que ha huido de Dios, conocemos gente que una vez estuvo siendo ferviente por Dios y estuvo sirviendo a Dios, etcétera, que se han apartado. Sí, no debemos desecharlos y decir, pues últimamente ellos agarraron por su lado y ni modo, que allá que Dios se arregle con ellos. No. Sí, así como Josafat buscó que buscar el rostro de Dios, así nosotros también tenemos que buscar que se reconcilien esas personas con Dios, y debemos hacer lo que podamos hacer, porque eso es lo que la palabra de Dios nos exhorta a hacer, a que busquemos que esta gente se reconcilie con Dios, aun cuando para nosotros pudiera parecer difícil que esto se lleve a cabo. Y Josafat buscó hacer esto con Ahab. Y por eso era un hombre recto delante de Dios,
Por eso es reconocido como el rey que se reconoce aquí en el pasaje que estamos leyendo, ¿sí? Y este es un concepto que no es solamente algo que Josafat hizo, sino que es un concepto que a nosotros como creyentes del Nuevo Testamento se nos enseña y debemos de seguir. Por ejemplo, noten lo que dice Santiago, en Santiago capítulo 5, comenzando con el versículo 19, Santiago 5, 19, dice: hermanos, si alguno de ustedes se ha apartado de la verdad y otro lo hace volver a ella, sepan que el que haga volver al pecador de su mal camino lo salvará de la muerte y cubrirá una gran cantidad de pecados. ¿Sí? Entonces somos llamados a buscar reconciliar a los que conocemos, a veces muy cercanos a nosotros, que se han apartado de Dios, con Dios. Y si logramos hacerlos volver al camino, vamos a ayudar a que se salven de la muerte y vamos a estar cubriendo una gran multitud de pecados. Y no quiere decir que la hemos solapado. Cubrir el pecado y solapar el pecado son dos cosas muy diferentes, ¿ok? Lo que pasa cuando se habla de cubrir el pecado, se habla de no andarlo divulgando. Sí, se habla de que si la persona vuelve, no vamos a andar, pues le ha de haber pasado algo, por eso volvió, ahora sí anda buscando a Dios, ahora sí le conviene. No, lo vamos a recibir con los brazos abiertos y vamos a darle la bienvenida de regreso a su casa como el padre recibe al hijo pródigo. Sí, así es como debemos hacerlo nosotros también, y hacer a un lado cualquier idea preconcebida de las razones por las cuales esas personas se apartó o no de Dios. Sí, entonces eso es algo que somos llamados a hacer. Pablo lo dice de esta manera en 1 Corintios capítulo 9 y el versículo 19. 1 Corintios 9, 19 dice: porque aunque soy libre y no dependo de nadie, me he hecho esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Sí, lo que Pablo está diciendo aquí, miren, yo soy libre de hacer lo que a mí me regala gana. Sí, si siguen leyendo ese pasaje van a ver que dice: a los esclavos me hice como esclavos, a los que tienen ley como si yo tuviera ley, a los que no tienen ley como si yo no la tuviera tampoco, etcétera, etcétera. Se hizo esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Esa es una de las misiones que nosotros como creyentes tenemos aquí en la tierra. ¿Sí? Venir a la iglesia, claro. Cantar, claro. Estudiar la Biblia, desde luego. Ofrendar, diezmar, claro que sí. Todo eso es bueno, ¿sí? Pero la razón principal por la que todos nosotros estamos aquí ahorita es para alcanzar al mayor número posible. Es para alcanzar al mayor número posible. Y tenemos que estarnos preguntando: ¿qué estoy haciendo para alcanzar al mayor número posible? ¿Qué estoy haciendo? Sí, porque no se trata de irse de misionero, aunque eso es grandioso. Se trata de saber que toda persona que vemos en la calle, con la que tenemos roce, debemos de pensar que es una persona que está perdida sin Cristo, y tenemos que buscar la manera de llevarlo a los pies de Cristo. Y sí, causa trabajo, sí es difícil. Sí, ustedes se acuerdan cuando Josafat le dice a Ahab que busque que si no hay otro, que consulte con el Señor. Y cuando Ahab trae sus 400 profetas, Josafat no se quedó conforme. No habrá otro más todavía, porque él sabía que Ahab necesitaba escuchar la voz de Dios y no la de sus profetas. Nosotros también sabemos que el mundo necesita escuchar la voz de Dios y no todas las voces que les están hablando y están tratando de apartarlos de acercarse a Dios. Amén. En Gálatas capítulo 6 y el versículo 1, Gálatas capítulo 6 y el versículo 1, Pablo dice esto: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes los que son ¿qué? Ustedes los que son ¿qué? Ustedes los que son los que se consideran espirituales. Si hay mucha gente que se considera espiritual, pero no reacciona así con la gente que cae en alguna falta, con la gente que es sorprendida en alguna. No reacciona así como Pablo está diciendo. Cree que ser espiritual es ser juez de todo mundo. Cree que ser espiritual es condenar a todo mundo. Cree que ser espiritual es aplicar las ideas que él o ella tiene ya acerca de lo que la palabra de Dios dice, sin contemplar la misericordia, sin contemplar la gracia, sin contemplar el hecho de que él o ella misma han sido en muchas ocasiones beneficiarios de la inmensa gracia de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces ustedes que son espirituales, restáurenlo
¿cómo? Con espíritu de mansedumbre. Y luego me encanta la última parte de este versículo. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Piensa en ti mismo. Cuando vayas a corregir a alguien, cuando vayas a tratar de llamar a alguien a que vuelva al Señor, sí, que se encuentra en una situación, que se encuentra en una posición que no es la mejor para él o para ella. Piensa que de la misma pata que cojea él o ella, cojeas tú también. Piensa que fuiste cortado de la misma tela con la misma tijera, que tienes tus propias debilidades e idiosincrasias y que quizás no has caído en lo que él o ella cayó, pero sí vas a caer en lo que una de tus debilidades, y vas a querer que se te aplique la misma gracia que ahora tú tienes que aplicar a ellos. Entonces, por eso Josafat se le llama un hombre recto delante de los ojos de Dios. Sí. Versículo 45 de Primera de Reyes 22 dice: todos los hechos y las hazañas de Josafat y las guerras que libró se hallan en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Sí, y si lo dejásemos ahí, ¿cómo se dice? ¿Lo dejásemos o lo dejáramos? ¿Qué les gusta más? Si lo dejáramos ahí, si lo dejamos así, entonces no vamos a poder ver en realidad cuáles fueron las obras que hizo o las hazañas que hizo Josafat hasta que llegáramos al libro de las crónicas. Y no quiero esperarme hasta llegar al libro de las crónicas, porque a lo mejor el Señor Jesucristo viene antes de eso, y quiero que lleguen al cielo bien instruidos para cuando nos hagan la prueba para entrar, todos la pasemos. Sabemos que no hay prueba para entrar al cielo, ¿verdad? Sabemos que la prueba que se tenía que presentar para entrar al cielo la presentó ¿quién? Y pasó, pero sí, ¿verdad? Entonces, no estoy bromeando entonces. Entonces, aquí en el libro de Reyes se hace un resumen de los logros de Josafat, pero en realidad él fue uno de los mejores reyes de Judá. Sí, como dice este versículo en el libro de Segunda de Crónicas, aprendemos de muchos de los otros logros de Josafat. ¿Qué les parece si vemos algunas de estas cosas? ¿Sí? Entonces, busquen en su Biblia el libro de Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, en el capítulo 17. Segundo libro de Crónicas en el capítulo 17. Amén. Que Segunda de Crónicas, capítulo 17. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 3 y noten lo que dice ahí. El Señor estuvo con Josafat. ¿Quién estuvo con Josafat? El Señor estuvo con Josafat. Eso es lo primero que tenemos que notar acerca de Josafat, que el Señor estuvo con él. ¿Por qué? Porque éste no se fue tras los Baales, sino que siguió los caminos por los cuales antes anduvo David su padre. Noten que se van hasta David su padre, no Asa su padre, sino hasta David su padre. Para poder saber los caminos que siguió David su padre, ¿qué tenía que haber hecho? ¿Qué tenía que haber hecho Josafat? Tendría que haberlo estudiado, ¿verdad? Tendría que haber visto la historia de lo que David había hecho, cómo lo había hecho, etcétera, etcétera, para poder copiar esos caminos. Entonces vemos que Dios estaba con él precisamente porque eso era lo que hacía. Versículo 4, noten lo que dice: buscó al Dios de sus antepasados y siguió sus mandamientos y no lo que hacían los de Israel. Acuérdense, los de Israel eran del reino del norte. Estaban entregados a la idolatría. Era de donde era el rey Ahab y el rey Ocosías, que es el que sigue después de Ahab. Sí, eran aquellos que tenían los profetas de Baal y los Áseras y que andaban tras de Elías y de Eliseo y de todos los que hablaban en el nombre de Dios. Sí, entonces él buscó a Dios de sus antepasados y siguió sus mandamientos y no lo que hacían los de Israel. Versículo 5. Por eso el Señor, noten, confirmó en sus manos el reino y todo Judá le daba tributo, así que llegó a tener grandes y abundantes riquezas y esplendor. ¿Se fijan? Confirmó. ¿Quién lo confirmó? El Señor lo confirmó. No la fuerza de Josafat, no su poder militar. El Señor lo confirmó.
Y saben que, y yo no sé ustedes, pero yo quiero como pastor que Dios sea el que me confirme en el lugar en donde estoy y no los hombres. Y quiero que como iglesia Dios sea el que nos confirme como su iglesia, como aquellos que están aquí para predicar el mensaje del evangelio y no los hombres. Quiero que sea Dios el que diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Sí, entonces vemos por qué Josafat tenía la descripción que se le da. Sí, vemos por qué a Josafat se decía que era recto y que hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Sí. Entonces el Señor confirmó en sus manos el reino. Y porque el Señor sabía que los tributos que iba a usar, que iba a recibir, los iba a usar para el engrandecimiento de su reino, que era Judá, y para la gloria del Señor, ¿qué hizo? Hizo que todo Judá le diera tributo, así que llegó a tener grandes y abundantes riquezas y esplendor. ¿Por qué? Porque el Señor se lo dio. No porque él fue a buscarlo, porque el Señor se lo dio. Él no se da, bueno, pues como soy rey, ahora todos me van a tener que traer tributo, ahora todos me van a tener que dar esto y aquello y lo demás, y me tienen que mantener y bla, 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 como todos los demás reyes. Esperó a que el Señor lo confirmara y le diera todas estas cosas. Y luego noten el versículo 6, me encanta el versículo 6. Se entregó de corazón a los caminos del Señor. Y escuchen, y quitó de en medio de Judá los lugares altos y las imágenes de acera. ¿Se fijan? Entonces sí los quitó. Los que eran usados para idolatría, sí los quitó, sí los hizo a un lado. ¿Sí? Sí los hizo a un lado. Porque si no, el Señor no lo llamaría recto. Si no, el Señor no le pondría ese título. Si no, el Señor no lo hubiera bendecido. Ahora, ¿qué más hizo, pastor? ¿Qué más hizo? ¿Qué más hizo? Bueno, mire el versículo 7. Al tercer año de su reinado. ¿Cuál año? Al tercero, apenas llevaba 3 años de reinar. Tenía 38 años. Josafat envió a sus príncipes Ben-Jail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías. ¿Para qué? Para que instruyeran a la gente en las ciudades de Judá. Con ellos envió a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. Y también al sacerdote Elisama y Jorán. Noten el versículo 9, por favor. Estos llevaban consigo ¿qué? El libro de la ley del Señor, y recorrieron todas las ciudades de Judá, haciendo ¿qué? Enseñando al pueblo. ¿Serían entonces lo que hizo Josafat aquí? Mandó a todos estos levitas, mandó a todos estos principales, los mandó a todos a que recorrieran todas las ciudades de Judá, pero los mandó ¿con qué en la mano? Con la ley, con la Biblia en la mano. Con la Biblia en la mano, a testificar, a hablar de las grandezas que Dios había hecho en el pueblo de Israel o con el pueblo de Israel cuando estaban completamente sometidos a Él. Mis hermanos, les digo una cosa. Mira, aquí traigo como 20,000 Biblias. Ya no tenemos que andar con el librote por todos lados. Lo único que tenemos que tener es el app descargado en nuestro teléfono y sacarlo en donde sea y buscar el versículo del día y compartirlo con alguien. Descarguen YouVersion, ¿sí? El app YouVersion. Van a encontrar todas las versiones habidas y por haber en cualquier idioma que quieran. Y lo único que tienen que hacer cuando estén echando gasolina, cuando estén esperando en la línea para pagar su mandado, lo que sea, es de, hey, ¿alguna vez habías leído esto? ¿Qué crees que quiere decir? Así como aquel eunuco, ¿se acuerdan que con el que se encontró Felipe? ¿Verdad? Que llegó y estaba leyendo, está leyendo Isaías. ¿Sabes lo que lees? No, pues ¿cómo voy a saber si nadie me lo explica? Así no mira, checa esto. ¿Sabes lo que eso quiere decir? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él no se pierda más tenga. ¿Sabes lo que eso quiere? Eso es para ti. Te amó a ti. Se fijó en ti. Si tú hubieras sido el único que hubiera existido, Él lo hubiera mandado para que tú te salvaras. ¿Qué te parece? Que Dios te bendiga. Piensa en eso. Dios te bendiga. Y la palabra
No podemos ir a testificar con teología en nuestra mente. Tenemos que ir a predicar con la palabra sencilla de Dios en la mano. Tenemos que predicar sencillamente la verdad, sencillamente. Será un dicho de Chuck Smith. Simply teaching the word simply. Sencillamente enseñando la verdad, sencillamente. No con tantos, como dice mi mamá, pitos y flautas, no con tanto argüende por favor. La mayoría de la gente necesita conocer a Cristo, no necesita saber cuánta teología conocemos nosotros. Y eso fue lo que el rey hizo, eso fue lo que el rey Josafat hizo. Versículo 9 de nuevo, de Segunda de Crónicas 17 dice, estos llevaban consigo el libro de la ley del Señor y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Envió maestros de la palabra de Dios a través de todo su reino para que el pueblo escuchara la palabra de Dios. Ahora, no lo sabemos, no se nos dice, pero ¿ustedes creen que porque estos hombres salieron predicando la palabra de Dios, todos los habitantes de Judá se volvieron al Señor? Probablemente no, pero muchos sí lo hicieron. Sí. Y si nada más una sola persona llega al cielo porque nosotros compartimos con ellos el evangelio, esa persona cuando lleguemos al cielo, si ella ya está ahí, nos va a dar un abrazo y nos va a recibir con gozo, porque fue por lo que tú me dijiste que yo estoy aquí ahora. Si tú no me hubieras dicho aquel día acerca del amor de Dios, si tú no me hubieras enseñado lo que significa ser amado por Dios, si tú no me hubieras mostrado en la Biblia, no estaría aquí hoy. Pero eso que me dijiste me dejó pensando y no me dejó dormir, hasta que finalmente dije, Señor, ven a mi vida, toma mi corazón, transfórmame, cámbiame. ¿Sí? En el versículo 46 volvemos a leer lo que leímos anteriormente. Noten, y Josafat eliminó a los hombres que practicaban la prostitución en los templos paganos, costumbre que todavía quedaba del reino de su padre Asa. Sí, entonces esta era una costumbre que todavía seguía. Él decidió que iba a eliminar a los hombres que practicaban la prostitución en los templos paganos. Y luego dice, como Edom no tenía rey, había un gobernador que fungía como rey. Ahora, si a simple vista nada más no podemos ver claramente lo que dice, pero lo que está diciendo es que como Edom o el país de los edomitas no tenía rey, él, Josafat, puso un gobernador sobre el territorio edomita, porque la tierra de Edom o los edomitas, que eran descendientes, ¿se acuerdan de quién eran descendientes los edomitas? A ver, al que me diga le voy a regalar un pan y un café después del servicio. De Saúl. Eran descendientes de Saúl, que era el gemelo ¿de quién? De Jacob. Ok, café para todos. Ok. Entonces, la tierra de Edom pertenecía a los edomitas, que eran descendientes de Saúl, que era el hermano gemelo de Jacob. Y en esa tierra no había un rey. ¿Sí? Y esa tierra era muy importante para Judá, porque era una ruta muy importante que usaban las caravanas que viajaban hacia el sur del norte con todas las cosas que se vendían y que en Judá se necesitaban. Entonces aquí Josafat decidió que esta tierra no tiene rey, voy a poner un gobernador que esté ahí de mi parte y que esté ahí controlando la cosa, ¿verdad? Porque era una ruta importante. Entonces no solamente fue piadoso no en el sentido de que tenía lástima, sino piadoso en el sentido de que buscaba a Dios, sino que también fue inteligente. Se nos dice ahí en el capítulo 17, de los primeros versículos, que puso guarniciones, que tuvo un ejército bastante grande. Entonces se preparó, ¿sí? Pero principalmente para buscar al Señor. Así que Josafat puso a un gobernador suyo que controlara la tierra de los edomitas. Versículo 48, noten lo que dice. Josafat había mandado construir naves como las de Tarsís para traer oro de Ofir, pero las naves no llegaron hasta allá porque naufragaron en Esión Geber. Ok, entonces Josafat hizo todo lo bueno
Y ahora hizo unas naves para ir a traer oro de Ofir, pero no se dieron, se hundieron, naufragaron. ¿Por qué habrían de naufragar? Bueno, pues qué bueno que preguntan, porque la misma Biblia nos dice qué fue lo que pasó. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, los versículos 35 al 37 nos habla sobre esta aventura marítima de Judá. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, comenzando con el versículo 35, dice: tiempo después el rey Josafat de Judá hizo amistad con el rey Ocosías de Israel, que era proclive a la impiedad. En otras palabras, este rey Ocosías, que devuélvanse al primer versículo, al 35, este proclive quiere decir que era dado a la impiedad. Y era el hijo de Acab y Jezabel. ¿Sí? ¿Qué costumbres iba a aprender de un padre y una madre como Acab y Jezabel? Pero por alguna razón Josafat decide que se va a hacer amigo de él. Ahí se le acaba lo recto, ¿no? Se le quita el brillo, se muestra el cobre, ¿verdad? De nuevo, tenemos la tendencia a ser muy exigentes nosotros. Sí, tenemos la tendencia a ser muy exigentes. Entonces, de nuevo, ahí en el versículo 35, tiempo después, el rey Josafat de Judá hizo amistad con el rey Ocosías de Israel, que era proclive a la impiedad. Versículo 36, y se asoció con él para construir barcos en Esión-Geber, capaces de navegar hasta Tarsis. Pero el profeta Eliezer, hijo de Dodías, de Maresa, profetizó contra Josafat y le dijo: por haberte hecho amigo de Ocosías, el Señor destruirá tus obras. Y las naves naufragaron y no pudieron llegar a Tarsis. Entonces aquí le ponemos tacha a Josafat, ¿verdad? Porque se hizo amigo de Ocosías, eso no le gustó a Dios. Y en lugar de prosperar su viaje a ir a traer oro, ¿sí? Le cortó por lo sano el Señor y todos los barcos naufragaron y se perdieron. Ok, pero ¿por qué el Señor le ayudó a luchar contra Ben-Hadad cuando estaba con Ahab, que también eran proclive a hacer la impiedad? Pero ahora que va por el oro, ahora Dios, ¿saben qué? Son dos cosas muy distintas. Sí, en la primera estaban tratando de recuperar terreno que habían perdido a un rey pagano. Aquí estaban yendo a traer oro nada más por el oro. No se nos dijo antes que el Señor lo había bendecido, que todos le llevaban tributo, que fue un rey de mucho esplendor, etcétera, etcétera? No tenía por qué andar buscando más. No tenía por qué irse más allá de la voluntad de Dios. Ya Dios lo había bendecido, ya Dios le había dado todo lo que necesitaba. Pero a menudo no estamos conformes con lo que Dios nos da, ¿verdad? Queremos más y más y mejor y más grande y más nuevo y etcétera, 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 etcétera. Y a veces nos queremos abrir puertas y queremos ir a hacer cosas que ya el Señor nos está bendiciendo. Güera moment, güero. Espérate y ve lo que el Señor va a hacer, ve lo que el Señor está haciendo. No tienes que ir a andar buscando por todos lados, no tienes que salirte de su voluntad. ¿Sí? Entonces este profeta va y le profetiza, ¿sabes qué? No te va a llegar nada de oro, porque el Señor va a acabar contigo va a acabar con tus naves por haberte asociado con Ocosías. Y fue después de esta palabra de Jehová que Josafat deshizo la oferta de continuar una alianza con el rey Ocosías de Israel, porque noten lo que sucede en el versículo 49 de Primera de Reyes 22. Versículo 49. Dice: el rey Ocosías le propuso a Josafat enviar a sus marinos con los de Josafat, pero este no aceptó. Entonces se hundieron los barcos de Josafat y Ocosías dice: ¿sabes qué? Es que tus marinos pues no saben qué onda. No saben cómo corre el agua en San Felipe, ¿verdad? Pero yo tengo marinos bien experimentados. Yo tengo gente de mar, yo tengo viejos lobos de mar que te pueden ayudar para que llegues hasta Ofir y para que te extraigas el oro que necesitas. Yo te ayudo, vente, tú júntate conmigo. Pero después de escuchar la profecía, ¿qué hace Josafat? No aceptó. No aceptó. Palomita para Josafat, ¿verdad? Porque muy bien hubiera podido decir: ok, vámonos, ¿verdad? ¿Saben qué, mis hermanos? Que Dios nos dé el corazón de Josafat para aceptar cuando el Señor cierra puertas delante de nosotros. Que Dios nos dé el corazón de Josafat
para aceptar cuando el Señor cierra puertas delante de nosotros. Yo le estoy pidiendo al Señor tanto que me dé un corazón sensible a la dirección de su Espíritu, para que si Él cierra una puerta, no tratar de aferrarme a entrar por ella. Porque quiero pensar y quiero creer que si Él cierra una puerta es porque va a abrir otra. Y si Él va a abrir otra, quiere decir que esa puerta va a ser de mucha más bendición para mí, para su iglesia, que la que yo quería forzar para que se abriera. Entonces, como pastor, como iglesia, como individuos, debemos pedir al Señor que nos dé un corazón como el de Josafat, dispuestos a aceptar cuando el Señor cierra puertas delante de nosotros y no aferrarnos a entrar por ellas. Porque es posible que las empujemos con suficiente fuerza como para que se abran. Pero ¿saben qué? Vamos a sufrir por ello, porque no era lo que Dios tenía para nosotros. Entonces, si se cierra la puerta, chilaquil, quiere decir que el Señor va a abrir otra y va a ser mejor que esta. Y esperamos en Él, amén. Ponemos nuestra confianza en Él, dejamos que Él haga lo que únicamente Él puede hacer. Proverbios capítulo 4, versículo 13 al 15. Noten lo que dice ahí, lo que escribe Salomón. Retén mis consejos, no los abandones. Resguárdalos. ¿Por qué? Porque te darán vida. Y luego noten lo que dice el versículo 14. No vayas por la senda de los impíos, ni sigas el camino de los malvados. Y luego exhorta, dramáticamente exhorta, deja esa senda. No vayas por ella. Apártate de ella y sigue adelante. En otras palabras, yo voy por aquí, esa puerta está cerrada, no puedo entrar. Quizás le dé un par de empujones porque quiero ver por qué no puedo entrar, ¿verdad? Pero no me aferro y luego digo, mira, acá está otra puerta abierta y me voy por la puerta de un lado. ¿Verdad? No me golpeo la cara, no me golpeo la frente y paso muy tranquilamente y me tomo un café y me como un pan, ¿no es cierto? Pero puedo correr y tratar de aventar esa puerta, pero alguien puso algo ahí para que no se abriera. ¿Y qué va a pasar? ¡Pum! Se me va a hacer la nariz más chata de lo que ya la tengo, ¿verdad? O voy a parecer alcancía, ¿verdad? Entonces, deja esa senda, no vayas por ella, apártate de ella y sigue adelante. No seas tan aferrado, ya se te cerraron las puertas ahí, ya no hay más que hacer ahí. Busca al Señor para que Él abra la puerta por la que Él quiere que tú entres. ¿Sí? De nuevo en Proverbios capítulo 22, los versículos 24 y 25. Proverbios capítulo 22, versículos 24 y 25 dice: no tengas nada que ver con gente violenta, ni te hagas amigo de gente agresiva. Versículo 25: para que no imites su conducta y tú mismo te tiendas una trampa. Digan, esos que a mí nadie me va a hablar así, a mí nadie me va a hacer eso. A mí nadie me va a evitar que haga lo que a mí me corresponde legalmente hacer. ¿Sabes qué? ¿Quieres meterte en ese plan? Ok, vas a ver lo que va a pasar. Vas a ver lo que va a pasar. ¿Quieres ser como esas personas agresivas, como esa gente que siempre anda buscando que sus derechos se respeten, que esto, que lo otro, que por allá, que para acá? A mí no me van a hacer esto. ¿Sabes qué? Imita su conducta y vas a tenderte una trampa tú solo. Deja que el Señor haga. La venganza es mía, dice el Señor. Si tú déjalos en sus manos, Él se va a encargar. Tú no tienes por qué andarle buscando. Confía en Dios y Él hará. Salmo 1, los versículos 1 al 3 dicen esto. Y yo sé que todos se lo saben de memoria, pero de todas maneras lo vamos a poner en la pantalla. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. ¿Cuánto medita en ella? Día y noche. No quiere decir que anda con la Biblia abierta leyéndola día y noche, porque imagínense cuántos topes iba a poner en cuántas paredes y puertas. Pero quiere decir que se come unos versículos, una porción, y anda meditando en ella todo el día. Todo el día anda pensando en lo que esos versículos dicen, en cómo se pueden aplicar a su vida, en cómo pueden enriquecer su vida, etcétera, etcétera. Eso es lo que es meditar.
Es como las vacas, ¿no? Que tienen varios, digo, no le estoy diciendo vaca a nadie, ¿verdad? Pero es como las vacas, ¿verdad? Que tienen varios estómagos, ¿verdad? Y lo que hacen es que comen el pasto, lo que sea, y lo rumean, lo están masticando y masticando y masticando y le sacan todo el jugo. Y cuando parece que ya no hay jugo, lo pasan al primer estómago, ¿sí? Y luego cuando se acuerdan de que, ay, traigo un guardadito, lo vuelven a sacar y lo empiezan a masticar otra vez y otra vez y otra vez. Y le extraen absolutamente todo lo que tiene de beneficio. Mis amigos, hermanos aquí presentes en YouTube, en Facebook, saben que así es como debemos. Ese debe ser el acercamiento que tenemos con la palabra de Dios. No leer mis 10 capítulos porque quiero terminar toda la Biblia en 6 meses. Leer quizás un versículo que nos llamó la atención, que al estarlo leyendo, wow, nunca lo había visto de esa manera. ¿Sabes qué? En esto es en lo que voy a meditar todo el día hoy, para ver qué es lo que Dios me está queriendo decir. Entonces, versículo 2 de nuevo, que por el contrario se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Noten el resultado en el versículo 3. Ese hombre es como ¿qué? Como un árbol plantado junto a arroyos. Llegado el momento da su fruto. Sus hojas no se marchitan, en todo lo que hace prospera. Sí, el hombre es un árbol plantado junto a los arroyos. Quiere decir que nunca se va a secar porque ahí está conectado al agua viva. Está conectado al agua que da vida, la única agua que puede avivar el corazón, que puede lavar la mente, que puede purificar el corazón y purificar nuestras vidas. Está plantado junto a un arroyo. Sí, y llegado el momento da su fruto. Llegado el momento, ahora nosotros pensamos en el fruto de los árboles una vez al año, ¿verdad? Es la temporada de los duraznos. Ahí va toda la gente a comprar duraznos. Es la temporada de el melón. Y ahí va toda la gente a comprar melón. Y así sucesivamente. El hombre que está conectado de esa manera con Dios a través de la palabra, ¿sabe qué? Da fruto constantemente. Da fruto constantemente. Y cuando hablo de hombre, de nuevo, no estoy hablando del género masculino, estoy hablando de la humanidad. Da fruto constantemente. ¿Sí? No tenemos que esperar a que sea verano, o sea invierno, o sea alguna temporada del año. El hombre que está conectado a Dios de esta manera y a su palabra da fruto constantemente. Sus hojas no se marchitan. Y cuando habla de no marchitarse, no se marchitan nunca. Nunca. Sí, porque los árboles se marchitan, ¿no es cierto? Llega el otoño y ¿qué les pasa a todos los árboles que estaban? Que ya no están, hombre, chihuahua. Pero ¿qué les pasaba a todos los árboles que estaban allá afuera? Se secaban y todas las hojas se caían. Y es lo que pasa en los árboles de su casa, ¿no es cierto? El hombre que está conectado a Dios y su palabra, que está plantado junto a arroyos, que da fruto constantemente, la hoja no se marchita nunca. Está por siempre verde. No importa qué tan débil, no importa qué tan viejo, no importa qué situación esté y en qué etapa de su vida esté, la hoja no se marchita. Y luego dice, todo lo que hace, ¿qué hace? Prospera. Todo a lo que pone su mano, ¿sí? Prospera. Prospera. ¿Sí? No se queda sin prosperar, produce. Y eso es lo que queremos nosotros, ¿no es cierto? Producir más, pero no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. ¿Sí? Porque todo lo que podamos producir aquí en esta tierra, ¿saben dónde se va a quedar? Aquí en la tierra. Pero todo lo que produzcamos para la gloria de Dios, ¿saben a dónde se va a ir? Junto con nosotros al cielo. Sí, se nos van a entregar coronas por las cosas que hicimos, no para que seamos salvos, sino para ponerlas a los pies de Cristo. Entonces, de nuevo, en el versículo 3, ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, llegado el momento da su fruto, sus hojas no se marchitan, en todo lo que hace prospera. ¿Y qué pasó después de que hizo todo esto Josafat? Versículo 50, y murió Josafat y se reunió con sus antepasados y los sepultaron con ellos en la ciudad de su antepasado David. Y en su lugar reinó Jorán, su hijo. Y vivió una vida 60 años. ¿Saben qué? Bueno, y dijo que comenzó a ver los 36, 60. ¿Saben qué? Es suficiente. Digo, todos queremos vivir más, ¿verdad?
Hoy le pregunté a mi hijo, ¿sabes qué tengo tantos años? ¿Hasta los cuántos crees que voy a vivir? ¿Qué creen que me dijo? Me dijo 85. Dije, ande pues. Quiere, quiere que viva bastante tiempo. Y le digo, ¿sabes qué, carnal? No, no es cierto, no le dije carnal. ¿Sabes qué, bro? Quiero vivir los que el Señor me dé. Quiero vivir los que el Señor me dé. Y quiero estar preparados para usar cada uno de esos años que el Señor todavía está por darme para traer gloria a su nombre. Espero que ese sea el deseo de cada uno de ustedes. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase al frente para cantar juntos ese canto que cantaron de Agua Viva. Y mientras ellos pasan, nosotros vamos a orar. ¿Qué les parece? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos que estamos cumpliendo con tu perfecta voluntad. Estamos donde debemos estar. Y Señor, tú nos vas a guiar y nos vas a dirigir para que siempre nos encontremos en ese lugar que tú tienes para nosotros. Como individuos, como pastor, como líderes, como iglesia, Señor, siempre vas a dirigirnos a ese lugar correcto en donde vamos a poder estar plantados junto a corrientes de agua, en donde vamos a poder seguir meditando en tu palabra, en donde vamos a poder dar fruto, en donde nuestra hoja va a permanecer verde y productiva, y en donde todo lo que hagamos va a prosperar. Porque va a prosperar por tu mano, no por la nuestra. Va a prosperar porque tú nos vas a ayudar a prosperar, no por las cosas que nosotros hagamos, no por mercadotecnia, ni por presentaciones y producciones que nosotros hagamos, sino porque vamos a estar honrándote a ti por medio de nuestra adoración, por medio de nuestra alabanza, por medio de nuestro amor los unos por los otros, por medio de nuestro servicio los unos a los otros, que ese servicio finalmente viene siendo servicio a ti, por medio de nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Señor, ayúdanos, Dios. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves, a no verlas con nuestros ojos terrenales, sino a verlas con nuestros ojos espirituales. A recordar que nosotros no andamos por la vista, sino por la fe. Y que nuestra fe sea siempre puesta en ti. Señor, bendice a mis hermanos y hermanas aquí presentes hoy. Bendice a mis hermanos y hermanas que nos están viendo por Facebook o YouTube Live. Señor, aquellos que puedan acompañarnos en nuestro próximo servicio, tráelos hasta aquí para que juntos podamos levantar nuestras voces, manos, corazones a ti, oh Dios. Bendice a tu pueblo esta noche. Y mientras cantamos una vez más, Señor, que nuestros cantos se vuelvan un olor fragante delante de tu presencia y una oración en nuestro corazón en cuanto a lo que queremos y necesitamos de ti. Te damos toda la honra, te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza y adoración, porque tú eres el único que la mereces. Lo hacemos aquí dentro, ayúdanos a hacerlo también allá afuera y sobre todo en nuestros hogares. Te pedimos todo esto, oh Dios, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.